Cultivando la energía sexual masculina. Mantaka Chia. Capítulo 2. ¿Qué es la energía chi? Esencia, chi y espíritu son las tres joyas de la vida. Libro de los cambios y la verdad inmutable. Maestro Niwan Ching. El cultivo taoísta de la energía sexual no puede comprenderse si no queda claro el concepto chino de chi. Chi, también conocido como prana, corriente cálida, fuerza kundalini o la fuerza electromagnética de la vida, es muy difícil de describir porque esta energía vital es invisible. Aunque no puede verse, sí podemos sentirla. Chi es simplemente una palabra china que significa respiración. A un nivel físico, es el aire que respiramos, que nos revitaliza y nos mantiene vivos. Nuestra vida pende de ese fino hilo de la respiración cada segundo de nuestras vidas, y ese hilo es aparentemente aire vacío. Nosotros transformamos ese aire sin refinar mezclándolo con otros nutrientes y refinándolo en otra clase diferente de energía. Se convierte en nuestra sangre, nuestra carne y nuestros huesos, pero nunca pierde el ritmo de palpitación interior que fluye a través de cada célula. Nuestros órganos vitales, corazón, hígado, riñones y glándulas, refinan a su vez esta energía y envían fuerza chi a las funciones superiores de nuestro cerebro, creando así nuestros pensamientos, sueños y emociones. De ahí surge la voluntad humana de vivir y de morir, el poder para amar y considerar a este planeta respirante suspendido en el vacío del espacio. Como chi sigue un ciclo autoperpetuo, su ritmo se hace tan natural que apenas podemos percibirlo. ¿Cuándo fue la última vez que te maravillaste del simple hecho de que tu respiración y tu corazón latían? Los antiguos maestros taoístas pasaban mucho tiempo observando el flujo de chi, que ellos reconocían como la respiración del universo que se mueve a través de todas las cosas. Chi es la goma de pegar entre nuestro cuerpo, mente y espíritu, el vínculo entre nuestra percepción de los mundos internos y externos. Dado que los taoístas vivían cerca de la naturaleza, sin muchas de las distracciones que hoy ocasiona el mundo moderno, fueron capaces de ordenar con sumo detalle las funciones de la energía chi dentro del cuerpo humano y en el mundo en general. Después los taoístas hicieron numerosas distinciones entre las diferentes clases de chi que operan, así que hoy en China los herederos de sus conocimientos, acupuntores y expertos en herbología, hacen referencia a 32 funciones distintas del chi en el cuerpo humano. Los chinos nunca se han molestado en analizar qué es este chi exactamente, si es materia o energía, o un proceso de mutación entre ambos. No viene al caso, lo que importa es cómo funciona el chi, en resumen, lo que hace. Cuando quieres iluminar tu habitación, enciendes la lámpara, la electricidad fluye e irradia luz. Tú no la analizas, solo pulsas el interruptor. Cuando un computador inserta una aguja en un punto del meridiano perteneciente al hígado, enciende, activa, el chi del hígado para que fluya con más fuerza. Chi, la electricidad del cuerpo humano. Los científicos están empezando a describir el mundo de un modo semejante a como lo describieron los antiguos taoístas, como una interrelación de energías chi cargadas positiva yang y negativamente yin. Aquí vemos una descripción reciente de la electricidad en la revista científica Time Life. La electricidad es, casi con seguridad, lo más evasivo de hoy día. Vive en las paredes de nuestras casas y regula las vidas de nuestras células. En el cielo se manifiesta en forma de rayo y como chispas que salen de los dedos si tocamos el pomo metálico de una puerta después de arrastrar los pies por la alfombra. Da forma a la estructura de la materia, haciendo plegables el plástico, brillante el aceite y viscoso el pegamento. Hace andar a los trenes eléctricos y funcionar a los cerebros humanos. La luz es radiación electromagnética y ahí se incluye todo, desde la luz visible hasta los rayos X, microondas y ondas de radio. El magnetismo del hierro imantado se debe al giro de innumerables electrones que dan vueltas a gran velocidad al unísono, igual que el campo magnético terrestre, que probablemente está producido por el giro de corrientes eléctricas dentro de su núcleo metálico fundido. Todo nuestro cuerpo es una máquina eléctrica gigante. La química corporal, como toda la química, se basa en conectores eléctricos, incluso hacen que la electricidad circule. La energía necesaria para ver estas palabras procede del huevo que tomas por la mañana. El huevo obtuvo su energía del maíz consumido por la gallina. El maíz extrajo su energía directamente de la luz electromagnética del sol por medio de la fotosíntesis. Cuando pensamos en él,
El universo es positivamente y negativamente electrificante, pero, a causa del perfecto equilibrio normalmente existente entre las fuerzas positivas y negativas, la mayoría de las fuerzas eléctricas que nos rodea está neutralizada y por tanto invisible, al menos en el sentido normal. Esencialmente, todo cuanto nos rodea es espacio vacío cargado eléctricamente. Es curioso que, incluso en la China actual, la gente ordinaria da por hecho que el universo está fabricado con estas energías cargadas. Si se les pregunta, dirían que un ajo tiene una energía chi muy caliente. Calienta el cuerpo, por lo tanto, la esencia de ajo chi es caliente o yang. En los primeros siglos en China, chi se expresaba en escritura china como un espacio en blanco en la parte superior del pictograma chino y como luego en la parte inferior. Esto se hacía para que ningún fuego, ninguna energía creativa sencilla pudiera ser concebida como la definición de chi. Chi existía ya, antes que todo el mundo físico, como chi original o energía pura. Esto evitaba claramente discordancias acerca de la naturaleza metafísica y natural del chi original. Por ejemplo, Dios es bueno o malo, y concentraba la atención sobre su manifestación funcional en el mundo ordinario, como chi, chang y caliente en el ajo fresco, o chi, yin y débil en el hígado enfermo. Como resultado, la filosofía taoísta tiende a ser muy pragmática y a basarse en la observación del mundo orgánico natural. El cultivo de la energía chi puede extenderse a lo que, a primera vista, podría parecer mundos útiles y espirituales imposibles. Como siempre, parte de prácticas corrientes con nuestro cuerpo. ¿Cómo funciona en los seres humanos la esencia sexual, o Ching? Para los taoístas, la energía sexual se denomina Ching, o esencia. También puede entenderse como una especie de electricidad humana, porque lo mismo que Chi, es una energía invisible que fluye por el cuerpo. Sin embargo, en su forma física bruta, se almacena en la esperma del hombre y en los ovarios de la mujer. Por eso, es una especie de energía chi que se ha transformado mediante procesos corporales en una forma más potente. Es materia prima destilada de una poderosa esencia que tiene la capacidad de recrear por entero el organismo humano. Para el hombre, su poder espérmico es la esencia de su yang, o energía masculina. Cuando te sientes excitado sexualmente, tu esencia Qing está expandiéndose a una velocidad fenomenalmente poderosa. Todo su ser se carga de repente de nueva energía. Tu cuerpo se enciende de pasión y tu corazón se paraliza de deseo. Es como pulsar el interruptor. Todo tu mundo del tacto y las sensaciones se va cambiando como de día a la noche en cuestión de segundos. Esto ocurre en el hombre cuando se siente atraído por una mujer, debido a que sus cientos de millones de células espérmicas empiezan a vibrar y a generar un campo mayor de energía sexual electromagnética. También ocurre de forma espontánea en la primavera, cuando los árboles rebasan de savia, el Qing del hombre armoniza con los ciclos de la naturaleza y también se expande. ¿Qué relación existe entre esta esencia Qing sexual y los demás tipos de energía Qi que componen la fuerza de la vida? Fases principales de la energía Qi. A continuación, se enumeran, de forma simplificada, algunas de las fases principales de Qi en los seres humanos y su relación con la esencia Qing, también llamada Xian, o espíritu. El nivel más elevado de desarrollo, los tres Qi, Qing y Xian, se conocen como los tres tesoros, porque si se cultivan adecuadamente, conducen a la iluminación. 1. Energía prenatal. Combina Qi y Qing, herederos de la madre y el padre, expresados en el código genético y visible como la vitalidad innata que poseen las personas. 2. Energía de la respiración. El cuerpo absorbe energía cósmica de la inhalación y la exhalación de aire. Aquellos que respiran adecuadamente, respiración abdominal profunda y relajada, recibirán más energía. 3. Energía de los alimentos. La pureza del chi recibida de los alimentos dependerá de la calidad de la dieta y la capacidad del cuerpo para digerir y asimilar los nutrientes. 4. Energía meridiana. Procede de diferentes tipos de células corporales que producen energía. Circula por los canales acupunturales uniendo todos los órganos y glándulas vitales. 5. Energía de latido. Es el ritmo más interno del cuerpo, que se siente especialmente en las venas y las arterias. También se ve en las fluctuaciones de energía biorrítmicas que armonizan nuestros cuerpos emocional, mental y físico. 6. Energía espérmica
ovárica. Qing es la esencia sexual que existe desde el nacimiento, pero que se hace más potente cuando se nutre con otros tipos de chi, alimentos, respiración, etc. La esencia sexual es la fuente de toda la energía disponible para los procesos creativos y de la razón. Xian. 7. Energía espiritual. Xian es la luz que se encuentra detrás de nuestra personalidad, la capacidad de discriminar, autoconocimiento humano, en su nivel más puro, es nuestro propio ser. 8. Guchi, el vacío, la vacuidad, de la que todas las energías chi provienen y a la que deben retornar, el chi original. La meta perseguida por los taoístas es cultivar la energía de la vida hasta el nivel más elevado posible, proporcionando buena salud y consecución de la aspiración humana a la totalidad. Los antiguos sabios observaron el proceso natural del chi puro de los elementos universales, sol y tierra, alimento y aire, que se transforma en qing o energía sexual, y que en el hombre se almacena en el esperma. El siguiente paso es mucho más sutil y difícil de observar. La energía espérmica se mezcla con el chi de los órganos vitales y se refina convirtiéndose en xian o espíritu. En resumen, la energía sexual ofrece un nexo entre nuestras entidades biológicas y metafísicas, entre el animal y lo divino. La capacidad sexual da al hombre el poder divino de recrearse, pero también le ata a su cuerpo animal y al de su amante. Los taoístas creen que pueden utilizarse cualquier sustancia o fuerza que existe en el universo para alimentar el proceso de cultivar el espíritu, y por lo tanto, liberarse de las limitaciones del cuerpo animal. Todo contiene energía, y la conciencia humana puede absorber esa energía si así lo desea, pero algunas sustancias son más fáciles de transformar por el cuerpo humano en una forma más útil que otras. Por ejemplo, puede absorberse la energía con mayor facilidad comiendo una buena comida caliente que sentándose a tomar el sol en la playa. La energía solar es demasiado pura y demasiado potente para ser fácilmente digerida por el cuerpo. La luz solar te quemará seriamente si intentas absorber demasiada, pero el cuerpo puede absorber fácilmente un plato de comida y funcionar durante mucho tiempo a base de las calorías y nutrientes digeridos. Diferencia entre hambre y deseo sexual. ¿Qué diferencia hay entre el alimento y el sexo como energías que nuestros cuerpos reclaman para estar alimentados? Mucha gente confunde el hambre de alimento y de sexo como deseos biológicos similares necesarios para la supervivencia. Claramente están relacionados, pues muchas personas que experimentan frustración sexual buscan satisfacción en la comida. El desequilibrio de energía sexual se clasifica como la causa principal de la obesidad. Cuando alguien está frustrado sexualmente, el alimento es el sustituto más fácil. La principal diferencia entre la comida, energía chi, y el sexo, esencia qing, es que la energía sexual, porque ya ha sido refinada y producida por el interior del cuerpo, es más fácil de digerir o absorber que una sustancia pura como la comida. La comida debe descomponerse y combinarse antes de producir energía útil. La esencia sexual se encuentra ya lista para incorporarse en cuestión de milisegundos a nuestro sistema hormonal y nervioso. La visión del sexo, o solo pensar en él, puede entrar instantáneamente en nuestro cerebro y alterar todo nuestro estado psicológico y también nuestras sensaciones corporales. Por eso, la energía sexual posee, potencialmente, un valor más elevado que la comida como clase de alimento necesario para la maduración emocional humana y el crecimiento espiritual. Esta es la razón de que el sexo fuera también considerado como una rama de la medicina china y como tal fuera tratado. Un médico taoísta podía recetar hacer el amor en determinadas posiciones durante 2 semanas para curar una enfermedad. El amor humano, expresado a través de la función sexual, se veía como la medicina más potente que podía tomarse. Era una especie de hierba humana que podía curar todas las dolencias, pues restauraba el flujo de chi que gobierna la vitalidad de nuestros órganos y el sistema inmunológico en general. La gente llegaba a obsesionarse con sus relaciones porque el intercambio de energía sexual que ocurre es la fuente más importante para sustentar sus vidas después de la comida. Las relaciones, invariablemente, se complican porque, aunque los amigos y amantes son seres visibles y tangibles, la energía sexual que tú constantemente intercambias y transformas en emoción y espíritu con ellos es invisible. Solo puede conocerse por medio de los sentimientos de la intuición. Una relación fracasa cuando el espíritu de ella no se cultiva adecuadamente y la persona se obliga a comer energía sexual negativa o venenosas.
sin transformarlas en energía positiva o neutrales. Cuando el desequilibrio energético se hace lo bastante fuerte, sobreviene el divorcio a menos que la pareja encuentre otro modo de corregirlo. La lectura de revistas pornográficas o la masturbación son más ejemplos de un cultivo negativo Ching porque estimulan la esencia Chang en el esperma sin equilibrarlo con la energía sexual Ching de una mujer real. La principal diferencia entre Ching o esencia sexual y el alimento y la energía solar es que el Ching Chi se fabrica físicamente y se almacena en el cuerpo. Esta sustancia preciosa, el esperma, con su extraordinario poder para emparejarse con un huevo femenino y crear otra vida, fabrica y almacena en los testículos para protegerla. La cuestión es que tienes la libertad de solicitar tu energía en cualquier momento, extrayendo la fuerza espérmica de los testículos. Si se agota el esperma de tu cuerpo, automáticamente se produce más. Esto te permite estar físicamente dispuesto para recibir a tu amante en todo momento, incluso estando solo, sin la compañía del amante y sin la intención de procrear. Tu cuerpo produce el esperma y lo transforma en energía sexual creativa. Así, siempre podrás transformar la energía sexual almacenada en espíritu, tu conciencia pura, y expresarla por medio de la personalidad creativa a voluntad. En realidad, Ching es la energía interna que nos nutre cada día y noche, sin cesar. El proceso de refinamiento es en parte automático y en parte voluntario. Nosotros podemos favorecer o estorbar el proceso de transformación de nuestra energía sexual en creatividad, dependiendo del conocimiento que poseemos de nuestro proceso interno. Sin embargo, lo mismo que la respiración, obtenemos esta fuente de energía constantemente sin darnos cuenta. Freud vaciló parcialmente acerca de esta verdad muchos milenios después de que los maestros taoístas hubiesen delimitado el papel del sexo con la configuración de nuestro destino. Freud no advirtió que las neurosis mentales que él descubrió podrían ser curadas cultivando la energía sexual y otras energías chi que se encuentran en el interior del cuerpo. Cuando se restablece el equilibrio de estas energías por medio de la meditación y el acto sexual, realizados adecuadamente, la mente se remodela y se libera de los viejos traumas y hábitos. El cultivo taoísta de la energía sexual es una herramienta extremadamente poderosa para la terapia del yo. En realidad, es tan poderosa que debería emplearse solo por aquellos que hayan alcanzado un cierto grado de integración en el cuerpo, la mente y el espíritu. Los individuos que sufren un severo desequilibrio pueden liberar más energía de la que pueden manejar sin riesgo y deberían visitar a un psiquiatra antes de intentar aprender los métodos taoístas. Esta incomparable libertad que posee el ser humano para utilizar la energía sexual de un modo tan flexible no está exenta de un precio. El precio es que gastamos aproximadamente de un 25% a un 40% de nuestra energía chi, obtenida por medio de los alimentos, el aire y la luz del sol, solo para elaborar esta energía espérmica y mantener la disposición sexual. ¿Por qué el cuerpo gasta tantos recursos valiosos para producir millones de células espérmicas y regularlas con un sistema hormonal de apoyo? ¿Solo para producir unos cuantos niños en el curso de una vida? La naturaleza no es tan derrochadora. La enorme inversión que realizan nuestros cuerpos en la producción de energía espérmica es para acelerar nuestra evolución en general. Cuanto más eficaz sea el hombre en la transformación de su energía almacenada en energía creativa y espiritual más elevada, más rápida será su evolución. Esta senda taoísta del cultivo de energía chi es sencillamente una tentativa de utilizar del modo más eficaz los dones naturales con los que todo hombre nace para evolucionar todo lo posible durante una vida.